Descendiendo en la anatomía, vamos a hablar de una fractura de muñeca, pero que ya no implica ni al radio ni al cúbito, sino que implica uno de los huesos del carpo, que es el escafoide, la fractura del escafoides. ¿Por qué le damos importancia a esta fractura? Primero por su frecuencia, ¿sí? Porque las fracturas del escafoide conforman el 80% de la fractura de los huesos del carpo. Y segundo porque genera complicaciones a las cuales nos vamos a tener que enfrentar los kinesiólogos en su rehabilitación. Se dice que entre un 2 y un 50% de las fracturas de escafoides presentan una complicación en la osificación. Y esto es porque el hueso está mal irrigado. ¿Sí? El escafoides tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Sobre todo la cabeza del escafoides está mal irrigada, lo cual va a producir generalmente, o sea, con mucha frecuencia, quiero decir, un retardo en la consolidación, una pseudoartrosis o inclusive puede haber hasta una necrosis, sobre todo en la cabeza del escafoides. Es importante tener en cuenta que esta osificación suele ser prolongada, el periodo de osificación puede tardar entre 60 días y un año y medio, ¿sí? Esto por lo menos 3 meses tarda el tiempo de osificación, entonces a tener en cuenta cuando llega un paciente con esta patología al consultorio. Importante, se va a ver afectada la función del dedo pulgar porque hay toda una columna, digamos, una cadena osteoartrocinemática en la cual el escafoide se relaciona con el trapecio y el trapecio con el primer metacarpiano. Entonces ahí que debemos darle importancia a la rehabilitación de esta fractura. ¿Cuál es el mecanismo lesional? Puede haber un mecanismo directo, lo cual es poco frecuente, sí que hay un traumatismo justo a este nivel, ¿sí? En el fondo de la tabaquera anatómica que encontramos en el escafoides. Generalmente el mecanismo lesional es un mecanismo indirecto, donde hay una caída, ¿sí? Donde uno apoya la mano con una desviación radial y acá se comprimen los huesos del carpo con el radio o con apófisis estiloides del radio. Ese es el mecanismo lesional más frecuente. En nuestro tratamiento kinésico, ya sea luego de la inmovilización con férula en un tratamiento conservador o ya sea luego de un procedimiento quirúrgico donde se ha realizado una osteosíntesis, ¿sí? Del escafoides o una osteotomía si hay una necrosis en la cabeza del escafoides, ¿qué progresión le vamos a dar a la movilidad? Siempre vamos a dejar para el último el mecanismo lesional que produce la lesión. O sea, vamos a dejar para el último la extensión y la desviación radial. Vamos a comenzar favoreciendo flexiones y desviaciones cubitales. Esto no genera compresión del escafoides, por eso comenzamos haciendo esto. La desviación radial y la extensión sí genera compresiones del escafoides. Entonces, repito, vamos a comenzar haciendo flexiones, desviaciones cubitales. Cuando empecemos con las extensiones las vamos a hacer solo hasta 30 grados de extensión, al igual que la desviación radial, no vamos a completar ese rango de movimiento, ¿sí? Eh, para luego realizar flexión combinada con desviación cubital y hacia el último, repito, combinamos las extensiones con desviaciones radiales. A tener eso en cuenta. Mientras el hueso no está consolidado, vamos a evitar los ejercicios de empuje, de compresión, los ejercicios de tracción, de suspensión. Entonces le vamos a decir a la persona que si el auto no arranca y tiene que empujarlo, que no lo haga. Si tiene que levantar un cajón de tomate, que no lo haga. Si es una persona, un deportista y tiene que hacer pre de banca, por ejemplo, y movilizar una barra, que no lo haga, ¿sí? Por lo menos en la etapa donde el hueso no está consolidado. Luego ya sí, cuando el hueso se consolida, vamos a ir progresivamente favoreciendo estos ejercicios de tracción, de suspensión y sobre todo los ejercicios de empuje que son los más nocivos para el escafoides. Eso lo vamos a hacer de manera gradual, donde vamos a realizar apoyo, trabajo en cadena cinemática cerrada, haciendo por ejemplo lo que sería una flexión de brazo,
¿sí? O de manera isométrica, estática, o trabajando de manera estática la propiocepción de la muñeca. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Primero, la persona situada en bipedestación verticalmente frente a la pared, descargando el peso del cuerpo sobre la pared de manera vertical, luego ya sobre un escritorio o un banco, ¿sí? Para luego hacerlo en un banco, digamos, de menor altura, ya la persona estando bastante inclinada, casi en decúbito ventral, y por último lo va a hacer sobre el piso, ¿sí? Ya en una posición totalmente de horizontalidad, en decúbito prono, ¿sí? Directamente sobre el piso. Repito, ejercicios estáticos, isométricos, ejercicios propioceptivos o directamente ejercicios dinámicos, ¿sí? Con esta progresión de la verticalidad, ir inclinándonos hasta llegar a la posición de decúbito. Esa sería la progresión. Otra cosa importante, devolver la funcionalidad del dedo pulgar. Entonces, ¿y de qué manera lo vamos a hacer? En la clase tienen los ejercicios o la maniobra de Duparc, ¿sí? La maniobra menor de Duparc, en la cual se desplaza la falange distal del dedo pulgar sobre la cabeza de los metacarpianos, ¿sí? Yendo del primero al quinto y del quinto al primero. Esa es la maniobra menor de Duparc. La maniobra mayor de Duparc, directamente el dedo pulgar busca al quinto metacarpiano, la cabeza del quinto metacarpiano, favoreciendo un movimiento de circunducción a la ida y a la vuelta. Favorecer todos los ejercicios de motricidad de pinza, ¿sí? Todo lo que es la pinza terminal, pulpejo-pulpejo, ¿sí? La pinza subterminal, yendo, no es pulpejo-pulpejo, sino que es a la falange distal del dedo índice, no formando un círculo, sino formando un óvalo, y trabajar la pinza lateral, ¿sí? Terminal lateral, ¿sí? Estas tres pinzas. Y también realizar la clasificación de Capagni, que ustedes lo habrán visto en la clase, que esto nos sirve para tratar al paciente y para evaluar cómo va progresando la oposición, donde tenemos la oposición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es la oposición de máxima, la posición de máxima oposición. Como digo, esto nos sirve como un ejercicio terapéutico o para evaluar cómo ha ido avanzando la progresión.